enfriamiento o agotamiento espiritual. Hay una clara distancia entre estos dos estados. Sin embargo, no siempre es fácil discernirlo. Lo que tienen en común es que en los dos estados yo siento una distancia con Dios. La diferencia radica en la razón de esa distancia que percibo. Cuando hablamos de enfriamiento espiritual, nosotros mayormente tenemos que verlo como el abandono de los medios espirituales. ¿Y con esto a qué me refiero? El enfriamiento espiritual comienza en una primera instancia por el alejamiento de la vida de oración, la vida de la lectura devocional de la palabra de Dios e incluso el dejar de congregarme. La otra arista del enfriamiento espiritual suele ser el pecado. Cuando comenzamos a practicar un pecado o nos dejamos influenciar por él, ahí es donde también comienza el proceso de enfriamiento espiritual. En cambio, el agotamiento espiritual muchas veces está precedido por una fuerte prueba de fe, por una circunstancia personal, por una enfermedad, por un dilema económico. Y esto lo que produce en nosotros es tal agotamiento que también vamos abandonando justamente los medios espirituales. Al sentirnos anímicamente mal, dejamos de orar, dejamos de leer devocionalmente la palabra de Dios y dejamos incluso de congregarnos. Esto provoca en nosotros una pérdida poco a poco de la esperanza y de la fe. Un claro caso de enfriamiento espiritual es justamente el del rey David, quien cayó en pecado con Betsabé, y nosotros ya conocemos el desenlace. El texto sagrado dice lo siguiente: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Como vemos aquí, David descuidó su vida de santificación y cayó en pecado. Callarse ante Dios justamente significa dejar de orar y dejar de confesar nuestros pecados. En cambio, un caso de agotamiento espiritual lo vemos claro en la historia de Jesús. Cuando estaba en el huerto de Getsemaní, antes de que fuera arrestado por el ejército romano, el Señor tuvo un momento de inmensa tensión en su espíritu. Esto lo llevó incluso a declarar: si es posible, pasa de mí esta copa. El peso de la prueba y el estrés por un momento lo hizo a Jesús pedir al Padre no pasar por el camino de la cruz. Al poder hacer la diferencia entre enfriamiento espiritual y agotamiento espiritual, es que ahora nosotros podemos proceder a darle un tratamiento a nuestra condición. Si hemos detectado que estamos fríos espiritualmente, eso ya es una buena noticia. Por lo general, cuando llegamos a un enfriamiento tan extremo de nuestra vida espiritual, solemos no poder reconocer nuestra condición. Sin embargo, el hecho de reconocernos en ese estado significa que todavía en nosotros hay esperanza. Por eso el mejor camino para salir de esa situación es la confesión. El poder charlar de nuestra situación con una persona madura y confiable. El poder que radica en la confesión lo solemos subestimar. Sin embargo, es una herramienta muy poderosa que el mismo Señor nos ha dejado en su palabra. El poder desahogarnos con otro hermano ya es un camino justamente para empezar el tratamiento. Lo segundo que haría, luego de confesar mi estado espiritual a un hermano confiable, sería pedirle que por un tiempo él me apadrine y camine junto a mí hasta que yo sea completamente restaurado. Cuando hablamos de restauración, nos referimos justamente a recuperar los medios espirituales que Dios nos dejó para estar en comunión con Él y justamente alejarnos finalmente del pecado que nos domina.
Respecto al agotamiento, quizás un poco más complejo de abordar, porque muchas veces dependemos de la respuesta de Dios. Sin embargo, me parece que hay dos cosas que hay que dejar bien en claro. La primera es que el dolor y las adversidades son parte de la vida. Ser hijos de Dios no nos hace evadir estas situaciones propias de la existencia humana. Lo segundo que debemos saber es que, a diferencia de una persona que no cree en el Evangelio, nosotros tenemos un Dios que nos ama y que nos cuida y que nos ayuda en todo el momento de este proceso donde nosotros nos sentimos agotados espiritualmente. Creemos que nuestro Dios no solamente nos creó, sino que también provee y nos guarda de todo mal. Él quiere brindarnos su apoyo, aunque a nosotros nos parezca insuficiente. El Señor jamás nos va a dejar en el umbral de la desesperación. Me parece que la mejor manera de darle tratamiento al agotamiento espiritual es justamente también buscar un amigo o un hermano en el quien descansar. Este hermano o amigo nos va a acompañar y transitar con nosotros nuestro proceso del paso del agotamiento espiritual a la renovación espiritual. Al igual que en el enfriamiento, tener un amigo, un hermano que nos escuche y con el cual ser completamente sinceros puede ser muy sanador para nuestras almas. La palabra de Dios nos dice: en todo tiempo ama el amigo, para ayudar en la adversidad nació el hermano. Esto se encuentra en Proverbios 17:17. Como verán, en los dos casos nos tenemos que apoyar en otra persona, en un hermano o en un amigo. Jamás debemos transitar ni el estado de enfriamiento espiritual ni el de agotamiento espiritual solos. Si estás pasando por cualquiera de estas situaciones, si te sentís que te estás enfriando espiritualmente o que estás muy agotado y ya no sentís ganas ni de orar, ni de leer la palabra, ni de congregarte y necesitas contarle esto a alguien, podés justamente contar conmigo. Podés comunicarte al número de teléfono que queda en pantalla o incluso escribirme a mi mail. Te espero. Que el Señor te bendiga. Si te gustó este video, dale like, compartí, pero por sobre todo, suscríbete a nuestro canal. Que el Señor te bendiga.